Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información puede acceder a www.iglesiacafe.com. Por favor, en el libro de Juan, el capítulo 1. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes llamada Señor y Rey. Y la idea de esta serie de mensajes es presentar a Cristo de tal manera en que lo podamos conocer mejor, pero también que sobre todo podamos llegar a enamorarnos genuinamente, sinceramente de Él. Libro de Juan, el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 18 versículos. Aunque la serie no está enfocada en el libro de Juan, vamos a estar mirando el libro de Marcos más bien, pero vamos a estar en realidad estudiando todos los evangelios, los 4 evangelios. Guys, media, you're missing one light right here. Over here. There you go. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hecho, diga conmigo, hijos de Dios. Ahora dígalo de nuevo, hijos de Dios. Los cuales son engendrados de sangre. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Wow. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Padre, oramos, Señor amado, que esta escritura que acabamos de leer podamos venir, Señor amado, y vivirla, palparla, Señor amado. Dejar de mirar, Señor amado, nuestra relación con Dios como miramos la religión, sino que entremos en una relación más profunda con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voltea ahora el libro de Marcos, el capítulo 1, y vamos a estar trabajando en el libro de Marcos, capítulo 1. Esta pasada semana yo estuve visitando a mi papá en Puerto Rico. Estuve haciendo 2 cosas que para mí son importantes. La primera, más importante, era visitar a mi papá, y la segunda era bucear. A mí me fascina bucear, o sea, es una pasión. A veces tengo miedo porque tengo miedo de que los tiburones me vayan a confundir con una ballena, pero
la verdad del caso, yo oro al Señor antes de lanzarme y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando iba en uno de los viajes de buceo, estaba hablando con este hombre que me decía, me dice, ¿a qué te dedicas? Y yo le digo, no, pues yo soy pastor. Y me dice, oh sí, ¿pastor de qué? Y yo, pues soy pastor de una iglesia. Y comienzo a explicarle, y viene y me dice, mira, o sea, ¿tú crees en la Trinidad? Y yo le digo, pues claro, sí, definitivamente creo en la Trinidad. Me dice, no, pues yo no creo en la Trinidad y estoy un poco confuso en cuanto a quién es Dios y todo lo demás. Y la verdad del caso, o sea, uno no quiere dudar de Dios cuando te estás lanzando en un viaje donde las olas están azotando el mar. Pero yo le decía, mira, lo cierto es de que me dice, porque es que yo no puedo entender cómo es que tres pueden ser uno o uno puede manifestarse en tres. Y yo le digo, pues es que no es tan así como lo estás explicando. Y me dice, pero es que yo como no lo entiendo, pues yo no puedo creer en ese Dios. Y yo le digo, si tú entendieras a Dios, o sea, si Dios pudiera ser completamente entendido, entonces no fuera Dios. O sea, porque si tú puedes interpretar todo en cuanto a Dios, entonces deja de ser Dios. Y él me dice, sí, pero es que yo no creo que tiene que ser tan complicado. En ese momento había una muchacha que había venido de China y también estaba en el barco con nosotros y estaba vomitando. Y así y yo no encontraba qué decirle. O sea, traté de explicarle que en realidad la Trinidad es uno de los conceptos teológicos más difíciles de explicar y a veces de entender, y que solamente se cree por fe. O sea, pero como no me entendía, yo le digo, mira, ¿tú ves esa muchacha que está vomitando ahí? Y me dice, sí. Y yo le digo, yo sé por qué ella está vomitando. Y fue porque antes de subirse en el barco se comió un hamburger. O sea, pero grandísimo. O sea, y yo le iba a decir, cuando la vi, yo le dije, no hagas eso. Pero yo dije, no, yo no sé. O sea, yo pensaba que ella sabía que uno no come así de fuerte antes de montarse un barco que va a estar. Bueno, la cosa es de que vengo y le digo, ¿por qué tú crees que ella está vomitando? Y me dice, pues no sé. Yo le digo, bueno, aparte de que se comió tremenda hamburguesa, las olas están moviendo el barco. ¿Por qué las olas están moviendo el barco? Me dicen, porque el viento le está azotando. O sea, está moviendo las olas, está moviendo el mar. Y yo le digo, ¿y cómo es que el viento mueve el mar? Y viene y dice, pues el viento viene, y me dio toda su explicación. Viene desde el espacio y qué sé yo, y para aquí, para allá, y mueve el mar. Y yo le digo, ¿y de dónde viene el viento? Viene y dice, pues te dije, viene del espacio. Pero ¿en dónde se origina? Y viene y dice, no, porque es que la rotación del mundo. ¿Y quién hace el mundo rotar? Y seguimos ese juego hasta donde él se quedó sin respuestas. Y yo le digo, o sea, tú me quieres decir a mí que tú crees que el viento está moviendo el mar, que está haciendo vomitar a la muchacha, pero no puedes creer en el Dios que creó en el universo, que hace la tierra rotar en su órbita para que haya viento que mueve el mar, que hace vomitar a la muchacha. Le digo, o sea, tú puedes creer en todo esto otro, pero no puedes creer en que hay un originator. No sé cómo se dice eso en español, pero es porque estábamos hablando en inglés. Pero hay un originator de todo esto. Hay un creador de todo esto. Entonces viene y dice, pero es que yo no puedo entender a Dios. Y yo le digo, es cierto, ahí sí te doy la razón. O sea, no puedes entender a Dios. Y te digo la verdad, yo soy pastor y yo tampoco. Porque es difícil entender a Dios, pero es fácil identificarse con Cristo. Por eso es que, y yo le explicaba, o sea, Dios nos amó tanto, o sea, nos amó tanto y tanto y tanto. O sea, que Él mismo toma forma de hombre y viene en Cristo, Dios con nosotros, Emmanuel con nosotros, no solamente para morir en la cruz, sino para que nosotros tuviéramos una perspectiva palpable de quién es Él, de cuán grande es su amor. Y le digo, no trates de entender a Dios mientras no conozcas a Cristo, porque te vas a llenar de confusión. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, yo estaba en las drogas y cada vez que yo venía y llegaba la otra mañana después de haberme gastado todo el cheque, o sea, y yo venía y me ponía a leer la Biblia. Y recuerdo haber leído Génesis 1, recuerdo este día estaba leyendo Génesis 1, y cuando estoy leyendo Génesis 1, o sea, me asusté y cerré la Biblia. Porque decía, no, yo no puedo entender nada de esto. Pero cuando conocemos a Cristo, o sea, por eso es que yo le digo a la gente, cuando empiezan a leer la Biblia, yo le digo, no comiences en Génesis, comienza en Mateo.
O sea, comienza con algo con lo que te puedes identificar. Y eso es lo que vamos a estar tratando de hacer por todas estas semanas. Vamos a estar viendo los evangelios, vamos a estar yendo a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo y vamos a comenzar a identificarnos con Él. Y yo espero, y es mi oración, que podamos llegar aún a amarlo aún más de lo que lo podemos amar hasta ahora. Amén. Vamos al libro de Marcos capítulo 1. Vamos a let's jump into this. Mientras Mateo y Lucas invierte mucho tiempo tratando de probar quién es Jesús históricamente, Marcos comienza, él comienza de lleno la historia. Dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, profeta: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto, preparar el camino, enderezar sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de su lomo, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con aguas, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Ahora, cuando miramos esto, habían pasado 400 años de silencio. 400 años desde Malaquías hasta Juan, pasaron 400 años de silencio. Y de repente Juan comienza a clamar y comienza a predicar de que teníamos que arrepentirnos. Ahora, esto es importante porque estos 400 años de silencio eran 400 años sin una influencia profética, sin Dios hablarle a su pueblo. Lo que significa que cuando Dios no está en la escena de cualquier vida, de cualquier familia, de cualquier nación, lo que se produce en esa nación es un caos. Y cuando Dios decide guardar silencio por 400 años, desde Malaquías hasta Juan, pasaron un sinnúmero de cosas que usted puede estudiar. O sea, más adelante usted puede estudiar, o sea, un sinnúmero de caos. O sea, ellos levantaron el templo diciendo: una vez que levantemos el templo, nuestra identidad será establecida y vamos a vencer y vamos a triunfar. Pero el pueblo de Israel lo seguían saqueando, seguían destruyéndolo, seguían habiendo abominaciones impresionantes, y ellos estaban desesperados. Ahora, algo que vamos a hacer en este primer mensaje es que vamos a estar haciendo algunas comparaciones. Por ejemplo, deje marcado ahí por favor Marcos y vaya a Génesis 1, porque esto es importante. Yo sé que usted conoce Génesis 1, pero vamos allí como quiera. En Génesis 1, en el primer versículo, en el segundo versículo dice... el primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Cuando yo prediqué la serie de mensajes de caos, yo hablé acerca de cómo la tierra se encontraba, y lo que los científicos identifican, que la tierra se encontraba en un caos hasta que vino algo y la puso en su orden. ¿Qué fue lo que la puso en su orden? La palabra de Dios. Entonces, cuando venimos a ver aquí, para mí, antes de todo esto, cuando usted lee todo el capítulo 1 de Génesis, te debe llenar de fe y te debe llenar de gozo. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios estableció, todo lo que Dios ordenó, ha permanecido en el orden perfecto que Dios ha establecido desde el principio. Cada mañana sale el sol y se esconde de noche. Ahí nos dice: o sea, hizo el día, hizo la noche. La tierra continúa produciendo su hierba, los árboles continúan dando su fruto como Dios lo determinó. Las aguas continúan produciendo seres vivientes. Se lo puedo decir yo, que acabo de ir a bucear. Vi seres vivientes que nunca antes había visto. Lo que significa, las aves, o sea, sí continúan volando.
Nada de lo que Dios estableció se ha salido de su control. Nada de lo que Él creó desde Génesis hace miles de años atrás, lo vemos en Génesis 1. Absolutamente nada de lo que Dios estableció, de la forma en que Él lo estableció, se ha salido de su orden y se ha salido de su control. Y usted dice, bueno, pues yo sé esto. Este es el problema, que muchas veces nosotros dejamos de admirar a Dios porque estamos tan acostumbrados a que nos levantamos por la mañana y el sol va a salir, a que nos vamos a dormir y el sol se ha escondido. Pero no pensamos que desde el principio Dios estableció que esto debía ser de esta manera. No meditamos en el hecho que llevamos miles de años. Si se quiere ir de la manera científica y decir, no, la tierra tiene millones de años, bueno, pues más grande es mi Dios. Porque por millones de años, entonces, lo que Dios estableció no se ha salido de su control, del control de Dios. No se ha salido del propósito de Dios. Entonces, si esto es así de esta manera, si las aves siguen volando como Dios estableció desde Génesis 1, y Cristo entonces dice, mirad las aves del cielo que no hilan y no cuecen y cosen y todo lo demás, y Dios las guarda y Dios las cuida, y ustedes valen mucho más que ellas. ¿Por qué afanarnos? Todo ha permanecido en el control y en el orden total de Dios. Lo que significa que usted y yo, Dios no se olvida de nosotros. Todavía Dios tiene, todavía no tendrá, ha tenido, tiene y tendrá por la eternidad el control de todas las cosas, porque en Él fueron creados todas las cosas, por Él fueron creados todas las cosas y para Él fueron creados todas las cosas. Cuando tú comienzas a entender la formación de la tierra y todo esto, y que nada se ha salido de su control, sin embargo, Cristo no murió en la cruz por la tierra, ni por las aves, ni por los seres marinos, sino que murió en la cruz por ti y por mí. ¿Cuánto más usted piensa que Dios vela por nuestras vidas? Entonces, solamente quería hacer ese paréntesis. Ese paréntesis más bien fue como un párrafo, ¿no? Pero quería hacer ese paréntesis porque por 400 años la tierra estaba desordenada, el pueblo estaba desordenado, no había una influencia profética, estaban bajo sufrimiento, no había una voz de aliento. Habían pasado 400 años sin un profeta que viniera y hablara a favor de Dios. Catástrofes, desórdenes, vacíos. Y de repente, de la nada, Dios escoge a este hombre llamado Juan, que comienza a vestirse de una manera radical, llama la atención del pueblo y comienza a traer una palabra a favor de Dios. Se imagina, mire, para poder entender esto, imagínese que usted está en la profundidad del agua. O sea, y de repente usted viene y se desorienta y comienza, y se le falta el oxígeno, no encuentra, y usted comienza a nadar y a nadar y a nadar y a nadar, y usted siente de que ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, se me van a explotar los pulmones, me voy a ahogar, me voy a morir aquí, se va a acabar todo esto, y usted está nadando tratando de ver y no ve el sol, o sea, no ve la superficie, y de repente en una de esas nadadas hace y siente la superficie de momento, y cuando se impulsa hace. ¿Se imagina lo que se siente? Así tiene que haber sido este mensaje de Juan. 400 años. Usted y yo no sabemos, escúcheme, usted y yo no sabemos lo que es estar sin una influencia profética. Usted y yo no sabemos lo que es estar sin la presencia de Dios. Usted y yo no sabemos qué es eso. Usted y yo no tenemos idea de lo que es eso. Usted se piensa de que es que mira, me van las cosas mal y no tengo con qué pagar. Ciertamente Dios, no, usted no sabe lo que es esto.
Usted y yo no tenemos idea. Usted piensa que cuando usted estaba en el mundo, entonces era que usted conoce lo que es verdaderamente estar sin la influencia de Dios y la presencia de Dios. Lamentablemente usted no lo sabe, porque la gracia de Dios, el amor de Dios es tan grande que cuando estábamos en el mundo, hasta allá fue Cristo a buscarnos. Entonces usted y yo no sabemos lo que es eso. Pero este pueblo devoto de Dios, sin estar bajo la influencia, el cuidado de Dios, estaban desesperados por un cambio. Y de repente escuchan una voz que les trajo esperanza. Y esta es la razón por la que Juan tenía tantos seguidores. 400 años sin un profeta. Y de repente Juan comienza a traer una palabra de esperanza, una palabra que les exhortaba, una palabra que les traía vida. Dios había vuelto a hablar a su pueblo. En Lucas 3:10, no vaya allí, vuelva a Marcos 1 si quiere. En Lucas 3:10 la gente estaba tan desesperada que en Lucas 3:10 la gente le pregunta: ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos eso? ¿Qué haremos? O sea, era tanta la desesperación de la gente que cuando Juan ahora comienza a predicar el arrepentimiento y que tenían que arrepentirse, la gente decía: ¿y cómo hacemos eso? Dinos, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de sus pecados y bautícese para el perdón de pecados. Y la gente llegaba en multitudes y se hacían bautizar porque estaban listos, esperando, porque habían pasado 400 años, lo que significa que la gente que vivía históricamente ya ellos sabían que lo que les esperaba era una catástrofe. Y vinieron soldados, vinieron gente normal, vinieron publicanos, y todos vinieron con una necesidad de cambio. El problema que muchas veces nosotros tenemos en la iglesia hoy es que queremos a Cristo, pero no queremos cambiar para Cristo. Queremos ser la misma persona sin ser confrontada al arrepentimiento. Queremos mantener nuestra misma conducta, nuestra misma forma de ser, nuestra misma mentalidad. Y ahora pensar que podemos venir a Cristo y disfrutar de Cristo sin la necesidad de arrepentimiento. El segundo problema que tenemos es que no conocemos lo que es arrepentimiento. Pensamos que el arrepentimiento es yo venir y hacer una oración y que con todo eso se resuelve sin una necesidad de que haya un cambio genuino en nuestra vida. Juan no estaba diciendo: venga, congréguense todos, ya mismo Él viene, siéntense por aquí, déjenme y cantemos unos cantos. A ver, apóstoles, discípulos, vamos a cantar, vamos a entretenerlos, vamos a decirles algo que ellos necesitan escuchar. No, Juan lo que decía es: ustedes necesitan, quieren ver, quieren salir de esta condición de dolor y de amargura. Tiene que haber un cambio en su vida. Era tanta la expectativa. Y mire, déjame explicarle algo antes de cualquier cosa. Una vez más la Escritura nos enseña de que si nosotros queremos ver un cambio en nuestra vida, no podemos esperar a que la gente me ayude y que la gente me esto, lo otro, y que la gente haga esto por mí para yo ver un cambio en mi vida. Nosotros tenemos que salir de esa mentalidad ya. Si yo quiero ver un cambio en mi vida, no trata de que la iglesia pueda hacer por mí, ni la gente pueda hacer por mí, ni mis padres pueden hacer por mí, ni los hermanos pueden hacer por mí. Tú quieres ver un cambio en tu vida, tiene que comenzar con un cambio dentro de ti. Tú tienes que tomar una decisión de cambio. Si yo quiero ver algo en mi familia cambiando, tengo que cambiar yo. Si yo quiero ver algo en mi matrimonio cambiando, deje de estar orando: Señor, cambia a mi esposa, Señor, cambia a mi esposo. Cuando tú lo cambies a él, mi familia va a ser feliz. No, deje de estar orando de esa manera. Dile: Señor, cámbiame a mí. Se acabaron los amenes. Ahí, amén.
Amén. Yo que lo traigo aquí a la fuerza para que usted le hable, pastor. Entonces, cuando el pueblo estaba con la expectativa y vienen con Juan, Juan le dice: yo la verdad, yo los bautizo con agua, pero viene otro que es mucho más poderoso que yo no soy ni tan siquiera capaz de desatar las sandalias de sus zapatos, o la correa de sus zapatos. O sea, él los bautizará con Espíritu Santo. Lucas dice con Espíritu Santo y fuego. Y luego viene Juan en Lucas 3:18, él viene y dice: y aún con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Ahora, yo quiero hablar del significado de lo que significa buenas nuevas. Buenas nuevas significa buenas noticias. Ahora, de esto vamos a estar hablando más adelante, así que no quiero envolverme mucho en esto. Pero cuando habla de buenas nuevas, cuando usted mira en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar también el término buenas nuevas. Pero cuando lo encuentra en el Antiguo Testamento, lo encuentra como un término militar. O sea, no lo encuentra como un término religioso, sino como un término militar. ¿Por qué? Porque buenas nuevas es cuando una persona, o cuando un ejército más bien, salía a pelear una guerra o una batalla a favor de un pueblo, y cuando venían y vencían al enemigo, ahora ellos enviaban unas personas que le llamaban atalayas. Estos atalayas eran personas que iban corriendo, pregonando, tenían buenos pulmones y ellos iban pregonando que habían buenas noticias. Y llegaban al medio de una ciudad y venían y pregonaban a esa ciudad que había sido una pelea, una batalla, una guerra que había sido peleada por ellos, a favor de ellos, y que ya había sido vencida, que ya pueden salir de sus casas, ya pueden comprar, ya pueden trabajar, ya pueden establecer su negocio, ya pueden vivir tranquilos porque ya el enemigo ya no los persigue por cuanto ya nosotros lo vencimos. Entonces, cuando Juan viene anunciando las buenas nuevas, él viene anunciando, creando una expectativa en el pueblo de que ya ha habido una decisión de parte de Dios de salvar al mundo. Lo que Juan viene a traer no es cualquier noticia. Es más, Lucas en su investigación, lo describe de tal manera, que él viene y dice: lo que él traía era noticia dulce, palpable, era noticia hermosa, era dulce a los oídos. Es por eso que nosotros escuchamos, el apóstol Pablo dice que hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Isaías habló acerca de Juan antes del tiempo de Juan. Y viene y dice: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz. Es el versículo 2 de Marcos. El cual prepara tu camino delante de ti. Voz que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. ¿Usted alguna vez ha visto una película de estas donde alguien se queda atrapado en un elevador? Yo espero que no sea usted. Pero usted sabe que cuando la gente se queda atrapada en un elevador, los primeros 3 minutos, la gente dice: oh, no pasa nada, no pasa nada. Pero cuando usted empieza a apretar botones y nada sucede, como que entra un momento de ansiedad y de desesperación. Hay una película que para mí es una película hermosa, yo se la recomiendo, pero que para mí es desesperante, se llama Room. Es una película nueva. Es desesperante, es de una mamá y un hijo que fueron encerrados en una casita, en un shed, en la parte de atrás de una casa, y vivió ahí por años. Ahora, yo me imagino lo que es estar encerrado, porque yo nunca he estado, gracias a Dios, pero yo me imagino lo que es estar encerrado en un elevador, o sea, y uno ver de que la esperanza se está acabando, y uno comenzar a gritar al principio: ayúdame, ayúdame, y tocar y nadie responder. ¿Qué pasa si usted pasa 3 días y de repente nadie ha venido, y de repente escucha una voz a lo lejos diciendo: ¿hay alguien ahí? ¿Cuál sería su reacción? Exacto, gracias. Sí, porque todo el mundo dijera: no, pues yo oro. No. La mía fuera: ¡ay! ¡Ay! Estoy ahí.
de esa manera es que yo siento la profecía de Juan. De esa manera es que yo veo, 400 años de desesperación. Y de repente escuchar a lo lejos de que hay esperanza. Este es el punto, iglesia, este es el punto. Es que lo que era para ellos un momento de desesperación, para ti y para mí es un tiempo de deleite. Porque para ellos era como que ¿será o no será? ¿Será o no será? ¿De verdad vendrá? No, pues Juan dice que sí. Oye, no hemos escuchado a un profeta, pero tú y yo tenemos aquí en la escritura de que ya fue hecho por nosotros. Tú y yo estamos disfrutando ya de la victoria que ellos estuvieron esperando. Luego de esto, para seguir, porque si no me quedo ahí estancado. Luego de esto, Marcos entra inmediatamente en el bautismo. Se desenfoca de Juan y comienza inmediatamente en el bautismo, dice el versículo 9 de Marcos 1. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse al Espíritu Santo. Diga conmigo, por favor, fuerte: ¿cómo? No, dígalo, no. ¿Cómo? Paloma. ¿Cómo? Paloma. No era una paloma. Era como paloma. ¿Ok? ¿Entendemos, verdad? Ok. Sí, porque esto ha sido motivo de mucha malinterpretación. Dice, como paloma que descendía sobre él. Y vi una voz de los cielos que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando viene Jesús y le dice a Juan, y usted lo puede leer en Mateo 3. Cuando viene Jesús y le dice a Juan: mira, yo quiero que tú me bautices. Juan le dice: no, imposible que yo te vaya a bautizar a ti. Y él dice: deja así, porque es necesario que se cumpla toda justicia. Que cumplamos toda justicia. Ahora, hay algo acá que yo necesito que nosotros entendamos. Porque cuando nosotros leemos esto, lo leemos y como que lo pasamos. Y sí, bueno, pues Jesús se bautizó y nada más pasó, y yo no. Y por eso es que como él se bautizó, ahora yo también tengo que bautizarme. Mucho más que eso. Lo que estaba sucediendo ayer era mucho más que eso. Ok. En Génesis 1, vuelva a Génesis 1. Dice, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ya eso lo discutimos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Qué tres elementos o qué tres cosas paralelas vemos en Génesis 1 que vemos también en Marcos 1, en el bautismo de Jesús? Que allí estaba el Padre. O antes de entrar en eso, déjeme explicarle esto. Lo iba a pasar por amor al tiempo. Pero para los judíos, en la creación, cuando dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, la manera en que los judíos lo enseñan a sus niños es que se mueve como paloma o volaba como paloma sobre las aguas. Ahora usted entiende por qué razón cuando el Espíritu Santo desciende, Lucas 3 lo describe, que desciende de manera corporal como paloma. No estaba diciendo que era una paloma. No estaba diciendo que era una paloma blanca, media transparente, con iluminación celestial y todo lo demás. Está diciendo, descendió una figura, y la mejor manera que la podíamos describir era que descendía como una paloma. Ciertamente esa figura que descendió como una paloma era el Espíritu Santo, porque es la misma figura que tenemos de la creación en Génesis 1. Y los elementos, o no los elementos, es una manera irreverente de decirlo.
Las tres personas que encontramos en la creación es el Padre, el Verbo, la palabra, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué usted cree que los judíos interpretaron cuando ahora están viendo a este que Juan anuncia que es el Mesías, y lo ven ahora bautizándose, y al salir de las aguas el Espíritu Santo desciende y en una misma escena se encuentra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? En ningún otro lugar en la Biblia que Génesis 1 y Marcos, o más bien el bautismo de Jesús, usted va a encontrar de que hay una manifestación visible de la Trinidad. Y viene la palabra encima de eso. Por la palabra fue creado el mundo. Y ahora la palabra sale de parte de la boca del Señor y dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, para los judíos esto no era cualquier cosa. Para los judíos ver esta escena era como: ¿tú viste eso? Ahora, imagínense 400 años de silencio. Sale una voz profética, anuncia el Mesías, y ahora ellos tienen lo más impresionante que ellos pudieron ver. El bautismo de Jesús no era solamente una mera evento y una mera acto de obediencia. Era el poder venir y traer revelación a todo el pueblo que la verdad había sido establecida ahora sobre la tierra. Que la autoridad de Dios venía a establecerse sobre la tierra. Por eso es que cuando usted se bautiza, usted no es que se bautiza para ahora pertenecer a Café o para ahora ser cristiano evangélico. Usted se bautiza ¿por qué? Porque usted dice: ya yo muero, yo soy muerto a mi vieja naturaleza, yo soy muerto al viejo hombre, y la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viene a establecerse sobre mi vida. Entonces el Señor, cuando le dice: deja así, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, era porque era un momento significativo en la eternidad. Luego, en el versículo 12, ¿están aprendiendo algo? En el versículo 12 comienza ahora y dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahora, Mateo lo describe mejor. Mateo describe en Mateo 4:1. Mateo describe, dice: y el Espíritu, Matthew 4:1. Matthew 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu para ser tentado por el diablo. Ok, yo tengo un problema con esto, ok. Porque hace nada más que un momento atrás el Padre le dice: tú eres mi Hijo, en ti tengo complacencia. El Espíritu viene, posa sobre él. O sea, y cualquiera de nosotros dijéramos: ay, qué chido se siente. O en buen español puertorriqueño ahora: qué brutal se siente. ¿Sí? Se siente suave. Y de repente que el Espíritu dijera: ¿te sientes bien? Sí. Déjame darte una patada al desierto. O sea, esa es la manera en que yo lo veo. ¿Cómo que en un momento dado soy tu hijo, que tengo complacencia, que tiene en mí complacencia, y ahora tú mismo me llevas al desierto a ser tentado por el diablo? Pero eso fue exactamente lo que pasó. Ahora, ¿alguna vez usted se ha preguntado por qué Jesús fue llevado por el desierto, por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo?
¿No te hace pensar esto rompe todo concepto religioso que nosotros hemos tenido en nuestra mente, que hemos establecido en nuestra mente, de que si estamos en el Señor, todo nos va a ir bien? Cree en el Señor y verás como todos tus problemas se van a acabar. Ven a la iglesia y verás como todos tus problemas se acaban. El Espíritu mismo lo llevó al medio de la crisis. ¿Y significa que va a hacer eso conmigo? También. Escucha esto. ¿Por qué razón pudiéramos interpretar que el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás? No vaya allí, no voltee allí, porque ya se me está acabando el tiempo. Pero en Génesis 3, usted puede leer en su casa, y como todos ustedes conocen la Biblia, ustedes saben de lo que estoy hablando. En Génesis 3, cuando el hombre fue establecido en el Edén, siendo afirmado y aprobado por el Padre, dándole el Padre todo señorío, porque cuando el Padre viene y habla sobre el Hijo y le dice: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia, está diciendo que su autoridad está sobre el Hijo y estaba sembrando al Hijo en el mundo. Pero ahora en el Edén, Génesis 3, cuando el Padre viene y siembra al hombre en el Edén, le da autoridad al hombre en el Edén, rodea al hombre de todo bien en el Edén. ¿Qué es lo primero que el hombre hace cuando Satanás lo tienta? Cede a la tentación, cae en la tentación, y por eso estamos aquí. Y por eso tenemos ropas puestas hoy, si no estuviéramos todos desnudos. ¿En serio? La gente no, pastor, no diga eso. No es verdad. No estuviéramos trabajando, no tuviéramos biles, no estuviéramos pagando taxes. Sí, ahí sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Sí, amén. Entonces, ¿qué sucedió? El hombre falló, el hombre pecó, pero el mundo se le había delegado al hombre en la autoridad del hombre. Entonces, ¿qué viene Cristo? Cristo no ama tanto, que viene Dios hecho hombre, viene, habita entre nosotros. ¿Y qué es lo primero que viene el Señor y hace? Vamos ahora a probar de que en esta ocasión el enemigo no prevalecerá contra el hombre. No fue de que lo llevó al desierto nada más que porque sí. Lo llevó al desierto para establecer su autoridad sobre la tierra. Es más, Pablo lo explica de esta manera en Romanos capítulo 5. Pablo dice, puede leer todo Romanos 5, pero yo lo voy a leer desde el 17 en adelante. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La razón por la que el Espíritu Santo lo lleva a él al desierto para ser tentado por Satanás es porque también, ahora no fue en un Edén, ¿por qué? Porque la tierra estaba ahora desordenada, estaba llena de pecado. Entonces no había tal Edén para sembrar al Hijo en un Edén, sino que él salió de su Edén celestial y vino al mundo en forma de hombre y se humilló hasta lo sumo para venir entre nosotros y rescatarnos, porque nosotros somos lo que se le había perdido. Entonces el mismo Espíritu Santo que viene para firmarlo, ahora es el mismo Espíritu Santo que lo lleva al medio de la lucha. ¿Por qué usted cree que Dios te puso en la familia que te puso?
¿Por qué tú crees que Dios te puso con los hijos y los nietos que te puso? Porque Dios te ha llenado, te ha dado la habilidad para tú venir y pelear por ellos, a favor de ellos, de la misma manera que Cristo peleó la batalla por ti. Entonces viene el diablo a tentarlo ahora y le dice, y no voy a entrar en la tentación porque si no de verdad que no acabo. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Put Matthew chapter 4 verse 2. Mire esto, Mateo capítulo 4 versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Dígalo de nuevo. ¿Tuvo qué? Ok, verse 3. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Con qué es lo primero que viene a tentar el tentador? Con su identidad. Cada vez que el enemigo viene a tentarnos, no viene a tentarnos primeramente con una necesidad, viene a tentarnos con nuestra identidad. Fue de la manera en que tentó a Eva, confundió la identidad de Eva. Había escuchado un momento atrás, tú eres mi hijo amado, y lo primero que el enemigo hace es preguntar y decirle, si eres de verdad ese hijo de Dios. Y todas las pruebas, toda la manera en que el enemigo trató de tentarlo, él prevaleció sobre todas. Pero hay algo que me emociona de esta historia, porque no voy a entrar en ella, la verdad. Estoy haciendo solamente un repaso. Hay algo que me emociona, me fascina de esta historia. Y no es porque solamente Cristo venció al diablo, sino que lo que me emociona es el hecho de que el mismo Espíritu Santo que afirmó a Cristo, que se puso sobre él, fue el mismo que lo impulsa a ser tentado por el enemigo. Y usted dice, ¿qué le fascina de eso, pastor? Ok, una vez más vemos a la luz de la Escritura que mi vida cristiana no se trata de una vida libre de problemas. Que mi vida cristiana no se trata de una vida libre de situaciones. Ni se trata de una vida solamente como si yo estuviera en el país de Alicia, en el país de las maravillas, o en la isla de la fantasía. No se trata de eso, la vida cristiana no se trata de eso. Es más, yo le he dicho antes y lo repito ahora. El Espíritu Santo es nuestro consolador. Y cuando la Biblia interpreta la palabra consolador en griego, la palabra consolador no significa el que viene y nos ve así que estamos tristes y se pone, ay bendito, pobrechito, no te entienden. Yo sí. Eso no es lo que significa consolador. ¿Qué consuelo? Escúcheme, ¿cuáles de ustedes que ha estado en depresión o ha estado en un momento triste, viene alguien y dice, bendito, vente, llora aquí, déjame y le doy like a tu post, like, estoy contigo, estoy orando por ti? Mentira, está en Facebook, no está orando por él. O sea, ¿quién? ¿Cuántos de ustedes cuando han recibido eso dicen, ahora sí que me siento bien? ¿Y cómo te sientes bien? Porque él me dijo bendito. Y era lo que yo necesitaba. Un abrazo era. Ay, dejémonos de eso. El Espíritu Santo no sabe hacer eso. La palabra consolador significa uno que anima, que levanta, que fortalece e intercede. Entonces no es nuestro consolador como nosotros lo tenemos, por ejemplo, de que aquí yo estoy triste, pues no te preocupes que el Espíritu Santo está conmigo. Y yo no. El Espíritu Santo, mientras Él mismo te lleva al medio de la prueba y tú dices no aguanto más, el Espíritu está diciendo levántate, todavía yo te doy fuerza, tú eres un hijo de Dios, avanza, levántate, tienes mucho que hacer, ponte a orar, ponte a interceder, haz lo que tengas que hacer, pero levántate donde estás. Eso es lo que vemos del Espíritu Santo. Deja este romance que tenemos de que no, yo estoy así. No. El Espíritu Santo viene a animarnos, viene a levantarnos, viene a interceder por nosotros, viene a fortalecernos.
En cada prueba en la que tú te has encontrado, en cada situación de dolor, en cada lágrima que has derramado, tú puedes saber que el Espíritu Santo está ahí contigo, fortaleciéndote en medio de tu crisis. Cuando Cristo estaba en el desierto, el Espíritu Santo no vino y sintió lástima por él, sino que lo fortaleció. De la misma manera el Espíritu Santo hace con nosotros en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras tentaciones, en medio de nuestros fracasos. Aún tus fracasos son victorias para el Señor cuando permites que el Espíritu Santo venga y haga lo que Él tiene que hacer en tu vida. Nos recuerda que no podemos desmayar. Nos recuerda que hemos sido justificados por la sangre del Cordero, que somos más que vencedores. Nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Nos recuerda que el diablo no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Desde el comienzo, desde el Génesis, come on guys, let's go. Desde Génesis vemos que a Dios no se le ha escapado una, o sea, todo sigue en su orden, todo sigue en el orden perfecto de Dios. ¿Qué tú crees? ¿Cuándo fue que te le saliste de control a Dios? Mire ahora por favor Marcos capítulo 1. No, perdón, versículo 14. Después que Jesús fue encarcelado, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Oh my God, qué palabrota. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Esta historia que acabamos de leer parece como una historia de amor, de suspenso, drama y acción a la misma vez. O sea, parece una película de suspenso. ¿Por qué? Porque habían 400 años de silencio y de repente aparece esta voz en el desierto. O sea, parece una película de drama. ¿Por qué? Porque vemos ahora, o sea, la manera en que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, y vemos eso maravilloso, esa escena maravillosa. Parece una película de amor. ¿Por qué? De acción. ¿Dónde está la acción, pastor? Bueno, la tentación en el desierto. Es una película de acción. O sea, eso no era nada más de que estaba, ay no, yo no quiero eso. No, era una película de acción. Pero la parte de amor es esta. O sea, ¿usted ha visto estas películas donde de repente el héroe sale en escena? O sea, una cosa es que haya sido anunciado por Juan. Una cosa es que Juan haya dicho: Él va a venir a salvarlos. Él viene ya, prepárense, arrepiéntanse. Él viene ya. Y otra cosa es de que el héroe de la película venga y aparezca en escena y te diga: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Una cosa es que lo vengan anunciando por años, que aún Juan diga que ya viene,
Y que ahora Él venga y aparezca en escena y diga: ahora estoy. Y estoy aquí para salvarte. Y estoy aquí para amarte. Y estoy aquí para vencer por ti. Pero fíjense la declaración de Jesús, porque con esto voy a terminar. La primera declaración de Jesús, la primera orden que nos da es: arrepentíos. Arrepentíos. La primera orden. Quiero decir esto. No voy a llegar ahí. No tengo el tiempo. La primera orden que Él nos da es arrepentidos. Pero escúchame, por favor. Esta palabra arrepentidos es, que significa cambia de mente, cambia de manera de ser, cambia comportamiento, cambia todo. Arrepentido significa da una vuelta 180 grados y ve en dirección contraria a la que ya tenías. Y Cristo viene y le dice: va mal, cambia de dirección, vuelve a Él. Arrepentíos no significa no me caes bien, no me gusta lo que estás haciendo. Porque esta es la segunda parte, le dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. O sea, puedes cambiar de vida porque has creído las buenas nuevas que traigo para ti. O sea, ya no tienes que seguir en la condición en la que estás, en la forma en la que estás, en la manera en la que estás, en la mente en la que estás. ¿Por qué? Porque ya yo he peleado por ti y yo traigo buenas noticias. Yo traigo buenas noticias de que ahora puedes descansar en mí. Lo cual es lo que a nosotros no nos gusta. O sea, nosotros queremos el Evangelio y queremos creer el Evangelio. O sea, creer el Evangelio no es decir: no, sí, yo sé que Él es el Hijo de Dios y yo sé que Él vino al mundo a morir por mí y yo sé que yo soy libre de todos mis pecados y yo sé que, no, yo sí creo en eso. Yo claro que creo, yo voy a la iglesia. Y yo estoy en discipulado, y yo leo la Biblia, y yo oro, y yo hago todas estas cosas, y yo sirvo al Señor, y yo soy un gran siervo de Dios. Creer en el Evangelio es, creer en buenas noticias es, ok, déjenme lo pongo de esta manera. Si yo te digo a ti: te voy a entregar $10 millones hoy, ¿cuál es tu reacción? No tiene ni que caerte muerto y me van a entregar $10 millones. Ridículo. Si yo te hago un cheque por $10 millones, tú lo primero que me dirías es: si yo voy a tratar de depositar esto, ¿no me vas a meter preso? Y si yo te digo: no, deposítalo, tú todavía vas a ir al banco. Si te lo estoy dando yo, tú todavía vas a ir al banco como con reservas. Mire, antes de que usted deposite esto, hubo un señor, se llama Richard Martínez, pastor de Café 2200 East Park Road, por si acaso. Él fue el que me lo dio. Así que, y cuando le digan a usted: no, este cheque es válido y tiene fondos ahí. Es más, queremos decirle más que no son $10 millones,
Porque aquí hay una cláusula que con esos 10 millones de dólares vienen otros 10 millones de dólares. Hay algunos que hicieron, oh, úsalo Dios, aleluya. Pero ¿cuál sería tu reacción en ese momento? Toda duda se va. Toda duda desaparece. Todo argumento desaparece. ¿Por qué? Porque ya tienes una evidencia palpable de que algo fue hecho por ti que tú no esperabas. Cuando Cristo aparece en escena, toda duda desaparece. Toda duda se va. ¿Por qué? Porque ahora Él es el mismo el que está viniendo y diciéndole al pueblo: ya pueden estar tranquilos, arrepiéntanse de la manera en que están viviendo y crean estas buenas noticias que traigo para ustedes. Es por eso entonces, pastor, que cuando Cristo va caminando por el mar y le dice a los discípulos: ven y sígueme, ellos dejaron las redes y le siguieron. Y luego fue donde los otros y les dice: síganme, y ellos dejan a su padre y a la barca y le siguieron. Es por eso, es precisamente por eso. ¿Cuántos de ustedes yo le digo: tengo el cheque aquí, pero sígueme hasta el banco? ¿Cuántos de ustedes no llamarían enfermo al trabajo? Quiero decirle, no va a renunciar todavía, porque tiene que corroborar que el cheque es bueno. Quiero decirles que tengo una fiebre de dinero ahora mismo impresionante. Pero cuando depositamos y cambiamos el cheque en el banco, ¿cuántos de ustedes ahora dicen: wow, cuánto más la salvación de nuestras almas? Cuánto más cuando nuestra vida estaba en desorden, en silencio, en vacío total, y Cristo apareció diciendo: arrepentíos y creer el evangelio. Creer el evangelio. Crean las buenas nuevas de salvación. Dejemos de estar viviendo nuestras vidas como fracasados cuando somos más que vencedores. Dejemos de estar viviendo nuestra vida en queja tras queja tras queja, cuando tenemos una alabanza que se produce inmediatamente en nuestra boca, inspirada por el Espíritu Santo. Dejemos de estar viviendo nuestra vida como en el mundo, cuando ahora estamos en la gracia. Dejemos de estarnos comportando de la manera en que el mundo se comporta, cuando el Espíritu Santo nos llama a renovar nuestra mente. Arrepentido no significa que sigas siendo la misma persona que eras antes, pero ahora vas a la iglesia. Arrepentido no significa que siga los mismos comportamientos, las mismas conductas, la misma forma de hablar, las mismas actitudes, las mismas acciones, los mismos comportamientos como tenías antes. Arrepentido es venir y decir: yo puedo descansar, que una pelea ha sido peleada por mí, que una batalla ha sido vencida por mí, y ahora yo soy participante de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es el arrepentimiento. Juan lo anunció y Jesús lo afirmó. Nada se ha salido de su control desde el principio. ¿Por qué rayos nosotros seguimos luchando nosotros así? Miren, por favor, ya voy a terminar, se lo prometo. Es que me dijeron que Brenda predicó cortito la semana pasada y que yo debí imitarla. Me dijo Wanda, me dijo Walter, me dijo mi esposa.
Estoy tratando, la verdad estoy tratando. Pero tú te imaginas ahora, cuando él viene y se acerca a estos hombres y le dice, es más, tú te imaginas lo que es estar allí con las redes y qué sé yo, y verlo al héroe de la película. Y le dice, sígame. Inmediatamente dejaron sus redes y lo siguieron. ¿Qué tú crees que Dios quiere hacer contigo? ¿Sabes qué es lo primero que la gente me pregunta cuando yo digo esto? Pero es que yo no puedo dejar de trabajar. Pero es que nadie te está diciendo que dejes de trabajar. El seguir a Cristo no significa que dejes de trabajar. El seguir a Cristo significa que Cristo es lo más importante en tu vida. Es que en el trabajo tú hablas de Cristo. Es que tú haces todo lo posible por obedecer a Cristo. Es que tú haces todo lo posible, sí, suena religioso, pero también haces todo lo posible por llegar a la iglesia, por servir en tu iglesia, por hacer discípulos. Haces todo lo posible por obedecerlo a Él. Sí, eso es el seguir a Cristo. Es dejar tus redes ya, que te conectan con tu mundo, y venir y seguirlo a Él. Eso es una vida cristiana. Y a eso vino Él. Ponte de pie, por favor. Tenemos que volver a Cristo. Pero yo llevo 20 años en el Evangelio y tenemos que volver a Cristo. Yo como pastor tengo que volver a Cristo. Tenemos que volver a Cristo, tenemos que volver a Cristo. Tenemos que volver a Cristo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y medita cómo era tu vida sin Él. ¿Cómo era tu vida sin Él? ¿Cómo era tu vida cuando estabas sin Él? ¿Cómo era tu vida antes de Él? Dime, ¿cómo llegó Él a interrumpir tu vida? ¿Cuándo llegó Él a interrumpir tu desierto? ¿Cuándo llegó Él a interrumpir tu vacío? ¿Cuándo llegó Él a interrumpir tu desorden? ¿Cómo estaba tu vida antes de que Él llegara? ¿Cómo llegó Él? ¿Cuándo llegó Él? ¿De qué forma llegó Él? ¿Dónde estabas tú cuando llegó Él? Y vino a interrumpir esa soledad. Vino a interrumpir ese vacío. Y vino a crear y a formar y a declarar y a desatar sobre ti una palabra que te decía: vamos, cree en mí, yo tengo una vida mejor para ti, yo tengo algo mejor para ti. Arrepiéntete y cree en mí. ¿No es maravilloso nuestro héroe? ¿No es maravilloso nuestro Dios? Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús, a soltar nuestras redes. Ayúdanos, Jesús, a dejar nuestra barca. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero Él a ti sí te conoció. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos. A todos los que le creyeron, los que creyeron en su nombre, les dio potestad a ser hechos hijos. Tú eres hijo. Oh, pero aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad.
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia sobre gracia. Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafé.com.